Buenos días. Estaba aquí que no podía darle clip al micrófono. Sí, ¿qué pasa? Es que hice una partición y se me perdió información. No sé si me Ok, pueda pasar los códigos. Es que ya se hizo un desastre. ok. Sí, sí se puede recuperar, pero ahí está feo. Sí, una vez yo instalé Linux y y por alguna extraña razón le dije en dónde se instalara, pero supongo que no lo marqué bien y se instaló en todo el disco duro. Y hay una herramienta para recuperar información y pues tuve que dejarla como día y medio ahí buscando toda mi información. Recuperó casi todo, pero algunas cosas sí quedaron dañadas, pero sí se llevó mucho, mucho tiempo. Pero sí, le paso la información. Ok, vamos a continuar trabajando con programas de tipo selectivo, ¿no? Nada más permítanme que cree una carpeta nueva. Aquí vamos a ponerle estructura selectiva o alternativa o tiene varios nombres, ¿no? Realmente no es tan importante el nombre, sino que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Vamos a ver un ejemplo. Voy a abrir aquí. Voy a poner. Vamos a ver un problema para resolver, para que calcule si se puede resolver una ecuación de primer grado o no. Aquí le estoy poniendo un nombre súper largo. Dejen que incremente el tamaño de la fuente y ahorita comienza a grabar. Creo que ahí está bien. Creo yo. Ahorita checamos. ¿Qué pasó, Eric? Buenos días, profe. Es que quería preguntarle, es que estaba haciendo mis programas sobre las conversiones, pero sí sirven, pero imprime como un valor aleatorio al lado del valor que tendría que ser. Y no sé cómo solucionar eso. Seguramente la cadena tiene algo ahí mal, ¿no? Pero ahorita no se preocupan por eso, vamos a dejarlo, les comenté, vamos a dejarlos a un lado por un momento y denme tiempo y más adelante vemos, ya terminamos eso. Primero quiero, ¿cómo decirlo? Quiero buscar una palabra exacta. Podría decir amarrar algunos conceptos, pero no me gusta tanto esa palabra. Afirmar bien conceptos, ¿no? Y después continuamos para darle solución a ese proyecto y empezamos el proyecto número 2. Ok, profe, gracias. No de qué. Ok, bueno, todos están en consentimiento de que se grabe la sesión, ¿verdad? Sí, Sí, profesor. Ok, ya estamos grabando, vamos a empezar a resolver este problema. Nuevamente les comento, es la resolución de una ecuación de primer grado. No vamos a resolver la ecuación, solo vamos a decir si la ecuación tiene solución o no. ¿Ok? Voy a escribir aquí algunas cosas en comentarios. Entonces, este programa va a dar solución a una ecuación de primer grado, ¿no? Nos va a decir si se puede resolver o no. Entonces vamos a escribir aquí. Una ecuación de primer grado, ¿qué forma tiene? AX más B igual a 0. ¿Ok?
¿Cuáles son las posibles soluciones a esta ecuación? Bueno, que A sea igual a 0. Esa sería una solución. B, diferente de 0. ¿Ok? La siguiente es que A sea igual a 0 y B igual a 0 también. Entonces, cuando se cumple esta parte de aquí, me faltó una, perdón. A diferente de 0. Si A es diferente de 0, entonces la solución de la ecuación, ¿cuál es? Si A es diferente de 0, ¿cuál será la ecuación de la solución de la ecuación? Si resuelven ecuaciones más complicadas en álgebra, ¿cuál es la solución de esta ecuación de primer grado? Menos B sobre A. Menos B sobre A, ¿verdad? Lógicamente que luego en programación, aunque resolvamos en matemáticas, en las materias de matemáticas, problemas más complejos, cuando los queremos programar, como tenemos que razonar hasta lo más mínimo, nos cuesta más trabajo, ¿verdad? Si pasa esto, de aquí abajo, A igual a 0 y B diferente de 0, la solución que solución imposible, ¿no? Pero si A y B es igual a 0, ¿qué pasa? ¿Qué decimos? La solución es como indeterminada, ¿verdad? Entonces vamos a aquí a dar solución. Vamos a empezar a programarlo. ¿O quieren que escribamos pseudocódigo antes de programarlo? Igual estaría bien. Vamos a escribir el pseudocódigo para este programa. Solo están viendo la pantalla de... Visual Studio Code. Ok. Dejen que les comparta. Lo que no recuerdas. Sí me creo un icono sobre el escritorio. Dejen que les comparta. Toda la pantalla completa. Ok. Vamos a hacer. ¿Qué quieren que hagamos? ¿El pseudocódigo o el diagrama de flujo? El diagrama de flujo. Diagrama de flujo son más visuales que... Simón, mientras se pueda representarse. Sí, ok, está bien. Digo, cada uno aprendemos diferente y... ejecutar, que no va a ejecutar nada, ¿no? Ok, vamos al diagrama de flujo entonces. Un poquito más pequeño. Y entonces, ¿cuáles serían nuestras variables de entrada? De acuerdo a nuestro problema, ¿cuáles son nuestras variables de entrada? El valor de A y B. El valor de A y B. Y si estuviéramos dándole solución a la ecuación, pues X, ¿no? Necesitaríamos conocer el valor de X también. Entonces, vamos a definir A, B, C. ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de datos serán? Reales. Reales, ¿verdad? Como real. No le pongo reales, creo que sí admite reales. Sí, pero realmente pues son real, ¿no? Cada uno es real. ¿Y qué tenemos que hacer? Como primer paso, ¿qué tendríamos que hacer? Le puse C aquí, perdón, X.
¿Qué tenemos que hacer? Paso número 1. Pedir los valores de cada incógnita. Pedir los valores de cada incógnita. Si el valor, perdón, X no es una entrada, X es la salida. X va a ser una de nuestras salidas, ¿verdad? Porque podemos tener la solución, o podemos tener una solución imposible, o podemos tener una solución indeterminada, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí, no, primero vamos a leer si se fijan, para eliminar un símbolo tengo el lado, la esquina izquierda, con un botecito de basura, y ahí deposito el símbolo a eliminar. Okay. Vamos a leer, entonces, vamos a leer A y B. A y B necesitamos leer, y vamos a probar. Vamos a empezar a probar. Tengo mi estructura de selección, que es donde voy a probar las cosas, ¿no? Y voy a preguntar, A diferente de 0, ¿ok? Si A es diferente de 0, entonces vamos a darle solución a nuestra ecuación. Vamos a decir, X es igual a menos B sobre A. ¿Ok? Si A es diferente de 0, entonces X es diferente, perdón, es igual a menos B sobre A. Y escribimos nuestra solución. Vamos a decir, X. Ok, escribir X. Si no, ¿qué probamos? Tenemos que probar las otras dos, ¿verdad? Si no, B diferente de 0. B diferente de 0. Ok. Si es verdadero, es decir, si B es diferente de 0, ¿qué hacemos? De acuerdo a lo que les había puesto. No quiere aparecer mi barra de... Aquí está. Si no, ¿qué? Si A diferente de 0... Bueno, aquí no es imposible, ¿no? Si es verdadero, sería Ajá. que es una solución imposible. Si es Solución falso. imposible, ¿verdad? Ajá, sí es cierto. Sí, porque aquí ya es A sí es igual a 0, ¿no? Por eso esta condición fue falsa. Entonces, si B es igual a 0, diferente de 0, estaríamos aquí en la línea 4, solución imposible. Vamos a poner aquí. Vas a escribir. Solución. Ah, bueno, hay que ponerlo entre comillas. Solución. Disculpe, profesor. Sí. ¿Cómo se hacía el símbolo de diferente? Menor y mayor. Va, gracias. A veces no se los cambia, no se preocupen. Si no cambia el símbolo, no importa. Pero diferente es menor y mayor para PCI. Si es falso, es decir, si A es igual a 0, pero B es diferente de 0, entonces la solución es indeterminada. Y ahí está. Este sería el diagrama de flujo de nuestro algoritmo. Queda un poco mal balanceado, bueno, visualmente, pero esa sería la solución. Incluso podemos tener aquí, al cerrar el diagrama de flujo, pues podemos ver el pseudocódigo también. ¿Okay? Lo voy a mantener aquí del lado derecho. Voy a tratar de acomodar la ventana aquí de Visual Studio para que podamos ver el diagrama de flujo y el código al mismo tiempo. Bueno, esta parte del mensaje pues sí es importante, pero podríamos taparla un poquito. Ya sabemos que ahí imprimimos solución indeterminada. Entonces, esta es la idea de lo que tenemos que hacer con nuestros diagramas de flujo y nuestros pseudocódigos.
Incluso aquí me estoy saltando un poquito la prueba de escritorio, no porque no sea importante, pero como les comentaba, yo era alguno de los equipos. No debemos de tardarnos tampoco tanto en el diagrama de flujo, ¿no? O sea, debe de ser como una herramienta muy práctica que nos permita modificar, moverle cosas, pero no enfocarnos a hacer un diagrama de flujo excelente, ¿no? Y también les comentaba que, pues, la herramienta, como PCInt, a veces tiene ciertas complicaciones, ¿no? Ya cuando la herramienta se vuelve una carga o se vuelve un, ¿cómo decir? Que requiere mucho tiempo de aprendizaje, pues entonces ya tampoco es una herramienta muy útil, ¿no? En realidad, los diagramas de flujo y los pseudocódigos deben ser algo que nos permitan representar nuestro algoritmo de forma rápida, no tardarnos ni ponernos trabas. Ok, para eso está el lenguaje de programación. Vamos a incluir nuestra biblioteca de entrada y salida y vamos a poner la función main. Y de una vez, retornamos 0 para que no se nos olvide retornar algo. Primer paso dice que hay que definir las variables, entonces vamos a declararlas. Dice en este caso que son reales. En lenguaje C tenemos dos tipos o más de dos tipos de datos para representar números reales, que serían flotantes y los de doble precisión, ¿verdad? Los flotantes son de precisión simple, los doubles son de precisión doble. ¿Okay? Entonces vamos a ocupar flotantes. No necesitamos números enormes para este caso. Vamos a decir A, B y X, punto y coma. Y luego vamos a pedir los valores, ¿no? Vamos a poner un printf para que el usuario sepa qué es lo que deseamos, ¿no? Ingresa los valores A y B. ¿Vale? Y usamos scanf. Vamos a aprovechar, vamos a poner %f, espacio, %f, coma, A, ampersand A, coma, ampersand B, y terminamos con punto y coma. Ok. Y entramos a nuestra estructura if. Aquí podemos resolverlo de varias formas, ¿verdad? En nuestro diagrama de flujo dice que tenemos que poner dos if, ¿verdad? Pero en lenguaje C, ¿cómo podríamos traducir esos dos if? En lugar de tener un if anidado, ¿qué podemos usar? If Un switch case, ¿no? En este caso no podría usar un switch case. Pero lo mencionaron bien. Un else if. Ajá, un if, else if, ¿ok? Entonces vas a poner si A es diferente de 0, aquí lo ponemos así. Si A es diferente de 0, ¿qué hacemos? Abrimos las llaves y decimos X es igual a menos B sobre A, punto y coma. F, el valor de X es 2 puntos. El valor de X. Si el valor de X es espacio, %F, antidiagonal en coma, X. Imprimimos a X. Else, if. ¿Qué vendría aquí? Incluso aquí podría poner toda la condición completa, ¿no? Pero ya sabemos que no es igual a 0. Vamos a decir, si B que diferente de 0. Si B diferente de 0, ¿qué hacemos? Printf, solución imposible. Antidiagonal n, punto. Else, la última de nuestras condiciones, ¿verdad? Printf, solución indeterminada. Antidiagonal n.
Ya tenemos una estructura if, else, if. Dudas. No, Creo que no, profe. bien. Ok. Ok, pues vamos a compilar y vamos a probar que funciona. Entonces, GSC, el nombre de mi programa, no sé que eso está bastante. Ni siquiera quiere. Ah, ok, no estoy en la carpeta correcta. CDFP. Sí. ¿Dónde creé la carpeta? Vamos a revisar. Ah, ok, la carpeta. En otro lado. No quiero que quede en un nivel muy profundo. Ya la puse directo. No, no se movió. No, dejen que lo haga desde el explorador de archivos de aquí de Linux. Si no, no lo va a hacer. Oh, qué raro. No, está bien extraño eso. Ni siquiera está en la carpeta donde... O al menos yo no la veo. Un proyecto 1. Recursivo. No está en esta carpeta. Está en otra. Y ya está vacía esta carpeta. No sé qué hice. Ya ni siquiera me aparece la carpeta. Ok, voy a copiar mi código antes de que pueda pasar algo. Voy a crear la carpeta directamente acá en el explorador. No lo están viendo ustedes. Mm, a ver. Creo que se borró. Y aquí ya está mi carpeta, estructura selectiva, y dentro de estructura selectiva voy a crear el archivo, ¿no? Y le voy a dejar nada más como proj1, ya no le voy a poner todo el nombre que le había puesto. Y voy a pegar el código. Listo. CD, ¿no? Y voy a un ls. CD estructura selectiva y ya ahora sí, GSC proj1.c. Compila, me genera, le doy un ls y genera el ejecutable a.out.
ejecutar punto diagonal a punto out. Ya me dice, ingresa los valores de A y B. 3.2 espacio es 7.8. Y ahí está, dice, el valor de X es menos 2.43, etcétera, etcétera. Entonces, si está funcionando, la otra cosa sería Probar que tenga valor de 0, ¿no? probar, ajá, exacto, que A sea 0. Exacto. Vamos a probar. 0, 0.0 y bueno, vamos a decir que B también es 0. Dice solución indeterminada. Nada más nos falta verificar que funcione cuando B diferente de 0, ¿no? 4.5. Dice solución imposible. Entonces sí está funcionando bien nuestro software. Vamos a hacer ahora el programa para dar solución en una ecuación de segundo grado. Siguiente ejercicio o ejemplo es el programa para darle solución a una ecuación de segundo grado. Voy aquí a poner programa 2. Punto C. Aquí vamos a poner comentario. Ese algoritmo o programa para dar solución a una ecuación. ¿Cómo lo haría? Hay muchas formas de resolver una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Pero ¿cuál es la forma más general? Es con el chicharronero. La fórmula general, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar fórmula general. Entonces, vamos a hacer el pseudocódigo. Bueno, de aquí quedó. Esto lo voy a cerrar. Me pregunta que si quiero guardarlo y ya guardado, pues aquí me aparece el pseudocódigo, ¿no? Ok, voy a abrir uno nuevo y vamos a trabajar con el diagrama de flujo y vamos a definir. ¿Qué tenemos que definir para aplicar fórmula general? A, B y C. A, B y C. Ok, entonces. Bueno, y también X. Entradas, para las entradas vamos a tener A, B y C. Como reales, ¿verdad? ¿Cuáles serían nuestras salidas? Voy a ponerlas aquí abajo. ¿Cuáles son las salidas? X1 y X2. X1 y X2, muy bien. Incluso esta fórmula nos puede dar soluciones imaginarias, ¿verdad? ¿O no? Sí puede. Sí puede. Entonces, realmente resuelve cualquier ecuación de segundo grado. También como salida vamos a poner para las soluciones imaginarias, pues necesitamos representar ¿qué? Una Complejos. parte Real y entero. complejo, ¿verdad? Imaginario.
Entonces, un complejo lo vamos a representar como parte real y parte imaginaria. No tenemos, hasta ahora, no hemos visto un mecanismo para simular un número complejo entero, digo, completo, es decir, la parte real y la parte imaginaria, entonces pues tenemos que dividir en real e imaginario. Ok, muy bien. Entonces, el primer paso para esto sería hacer ¿qué? ¿Qué haríamos? Vamos a leer que Los valores de A, B y C. A los coeficientes. A, B y C o los coeficientes, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces ya estamos leyendo A, B y C. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los posibles casos? Antes de empezar de seguir construyendo el diagrama de flujo, tenemos que ponernos a pensar cuáles son los posibles casos. ¿Qué podría ingresar el usuario? ¿Qué pasa si ingresa si A es igual a 0? A igual a 0. Se indeterminaría. Ya no sería cuadrática. Ya no es ecuación cuadrática, ¿verdad? Entonces, ya no es, vamos a decir, si A igual a 0, si es verdadero, vamos a mandarle un mensaje al usuario. Esto no es una ecuación cuadrática, ¿no? No es, sí, de segundo grado. ¿Qué sería? Primer grado. De primer grado y podríamos resolverlo con nuestro algoritmo anterior, ¿no? Sí. Cuando terminemos vamos a hacer un programa en donde ocupemos los dos y si es de primer grado, pues mandemos llamar al otro programa, al otro algoritmo y le dé solución, ¿ok? Si no, ¿qué puede pasar? Ok, ya supimos que A sí es diferente de 0. O A no es igual a 0. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un proceso. ¿Cómo es la fórmula general? ¿Se acuerdan? Sí, menos B más menos sobre raíz cuadrada de B al cuadrado por A, no, menos 4 por A por C sobre 2A. Ok, vamos a calcular el resultado parcial de lo que va dentro de la raíz cuadrada. Vamos a ponerle, ya no puedo ponerle R porque ahí hay algo, pero voy a decir D es igual a ¿qué? ¿Qué le vamos a asignar a D? D por B menos 4 por A por C. 4 por A por C. Ok, ya una vez que tenemos este cálculo, ¿qué podemos determinar? Si es positivo o negativo, ¿no? Si es positivo o negativo o si es igual a 0, ¿verdad? ¿Cuál quieren que probemos primero? Ah, este no es. Vamos con la estructura de selección. Y vamos a decir D mayor que 0, es decir, cuando es positivo. ¿Qué pasa cuando D es mayor que 0? ¿Cómo obtenemos las soluciones? Decimos X1 a qué es igual. A menos B más D. Más D. No, más D no. Más raíz de qué? De D. De D, ¿verdad? Más la raíz de D sobre qué? 2A. 2 por A. Ok, aquí en el pseudocódigo hay que especificarlo un poquito más, ¿no? 2 por A. Ok. Y luego, ¿qué nos falta calcular? X2, ¿verdad? A X2, ¿qué le vamos a asignar? Nos ve. Y luego,
Menos raíz. Menos raíz, ¿verdad? Menos raíz de D. Sobre 2 por A. Y ahí está. Ya tenemos X1 y X2. A mayor que 0. Y pues luego escribimos X1, X2. Las soluciones de nuestra. Y luego vamos a preguntar, ¿verdad? Porque seguimos teniendo dos casos. ¿Cuáles? D igual a 0. D igual a 0. Ok, vamos. D es igual a 0. ¿Qué hacemos? X1 es igual a menos B, ¿no? X1 es igual. A X1 le asignamos menos B sobre 2 por A, ¿no? Y X2 a qué va a ser igual. Lo mismo. X2 le asignamos lo que obtuvimos en X1, ¿verdad? Ya no es necesario hacer otro cálculo. Ok, si no, quiere decir que D es ¿qué? Negativo. Menor a 0. Menor a 0 o negativo. Muy bien. ¿Cómo calculamos? Vamos a tener entonces una parte real y una parte imaginaria. ¿Cómo obtengo la parte real? Sería menos B. Menos B, muy bien. Sobre La raíz. 2A. Bueno. O sea, ya no ocupo la raíz porque la raíz me va a dar ¿qué? La parte imaginaria. La parte imaginaria, exacto. Sí, Lo iba a por eso. multiplicar por menos 1. Entonces vamos a tener y raíz de... Aquí hay varias formas de hacerlo, ¿no? Puedo poner el valor absoluto de ¿qué? De D. De D, ¿verdad? Porque sabemos que es negativa y no podemos calcular una raíz de un número negativo, pero nosotros queremos obtener la parte imaginaria. Entonces, 2 por ahí. Sí, no podríamos hacer el cálculo, ¿eh? Podemos representar los números imaginarios, pero la computadora no trabaja con números imaginarios. Entonces, por eso estamos calculando el valor absoluto de D, para que pueda calcular la raíz cuadrada. Ok, bueno, aquí faltó imprimir X1, X2. Imprimir algo, ¿no? Vamos a decir X1. Voy a ponerlo aquí como cadena X1 es igual a ¿qué? Espacio. Voy a poner R, coma, ¿qué escribo? Más, coma, y ¿verdad? Una raíz. Vamos a escribir la otra. X2 es igual a ¿qué? R, coma, ¿y qué pongo aquí? Menos. Menos, ¿verdad? ¿Ya vieron números complejos en álgebra? Sí, sí, sí. Sí, ok, entonces ponemos el número y su conjugado. Ok, pues vamos a representar, nada más díganme cuando terminen de generar su diagrama de flujo para poder empezar a escribir el código.
Profesor, X1, X2, R y Y se definieron como qué, profesor? Reales. ¿Reales? Ah, ok. Ujú. ¿Listos? Ya casi, ya casi. Ya casi, ok. Ya terminé. Los demás y las demás. Ya. ¿Ya? Ok. Ya, profe. Voy a quitar de vista el diagrama de flujos. Está bastante grande, pero creo que más o menos ya entendimos la forma de dar solución, ¿no? Entonces vamos a escribir el código. Entonces vamos a poner aquí include. Ese te dio. Y vamos a ocupar la biblioteca matemática porque ahí está la función de raíz cuadrada y la de valor absoluto, ¿no? Punto H y ya. In main y vamos a poner 0 de una vez, la última instrucción de nuestro programa. Les decía que había que definir como reales A, B, C, que son variables de entrada, ¿verdad? Vamos a definir aquí las variables auxiliares D y vamos a definir las variables de salida, ¿no? Entonces también tenemos variables auxiliares, ¿no? O variables que almacenan cálculos intermedios y tenemos nuestras variables de salida que serían x1, x2, r e i. Ahí está. Vamos a
lo siguiente sería que pedirle al usuario que ingrese el valor de los coeficientes. F ingresa el valor de los coeficientes. Bennett, punto, coma, scanf. Vamos a leerlos todos juntos, %f, bueno, no juntos, sino que están separados por espacios. Y vamos a asignarlos a B y a C. Es importante que en scanf no se les olvide poner el ampersand a cada una de las variables. Si se les olvida ponerlo, no va a haber problema, el compilador no les va a marcar error. El error va a aparecer hasta que intenten ejecutar el programa. Entonces ni les va a avisar, ni siquiera les va a decir, está pasando esto. Simplemente se lo va a saltar y va a compilar como si el programa estuviera correcto. Ok. Bueno, ya que pedimos esto, vamos a preguntar. Si A es igual a 0, recuerden que aquí el operador para poder realizar esa comparación tiene que ser doble igual. Si ponemos un igual, tampoco nos va a marcar error, pero ahí ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy comparando? No, ¿Qué estamos haciendo? asignándole. Exacto. A A le estoy asignando un 0 y eso va a ser verdadero. No nos va a ser verdadero porque esto es igual a 0. Siempre va a ser falso. Entonces, tengan mucho cuidado. Son de los errores más comunes que se cometen. Hacer asignaciones en lugar de una comparación. Ok. Print F. La ecuación no es de segundo. Antidiagonal n. No se les olvide poner la antidiagonal de n. Eso sí no es un error. Simplemente nos va a imprimir todo seguido. Profe, tengo una pregunta. Ujú. A la hora de leer los valores, después de las comas, ¿es necesario ese espacio, el scanf? No. Los espacios no son necesarios. Recuerden, los espacios en blanco nunca van a ser necesarios. Solo es pues como les gusta escribir, ¿no? Sí, no son necesarios. Los espacios no van a ser necesarios. Es como cuando escribimos, por ejemplo, A más B más C, ¿no? Algo así. Puedo escribirlo así o puedo ponerlo así, ¿no? Entonces aquí ya depende de cómo quieran escribir ustedes. Ok. Gracias. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a hacerlo con un else, if anidado. If qué. Si A, no. Aquí vamos a poner B es igual a qué. Aquí estamos asignando, por eso solo es un igual. B es igual a B por B menos 4 por A por C. Recuerden, aquí no podemos ponerlos juntos porque no significa que se estén multiplicando. Significa que cometimos un error. ¿Ok? Vamos a poner si B es mayor a 0. B mayor a 0. ¿Qué hacemos o qué hacíamos? Profe, en lugar de poner b por b, no podríamos poner algo como POW, que es como una función para... Sí, pero es una llamada función y es más tardado. Ah, ok. Sí se puede,
claro que se puede. Para eso es esa función, para elevar al cuadrado o a alguna potencia. Pero esto es más tardado. Cada vez que necesitemos llamar una función, obviamente las funciones nos sirven para muchas cosas y son muy útiles, pero cuando hablamos de velocidad del programa o eficiencia, es más eficiente poner B por B, ¿ok? Pero sí se puede. De acuerdo, gracias. Incluso aquí podemos usar, en lugar de un if-else, ¿qué podríamos usar? Un switch, ¿de verdad? ¿Case qué? No podríamos, porque hay que comparar. Podría decir case 0, ¿no? Pero solo me sirve para el caso 0, pero luego cuando es mayor que 0, ¿cómo le hago? Fíjense, no podría poner esto como algo así, case, mayor que 0. Esto no existe, ¿no? Y ahí luego me marca error, entonces no puedo usar un switch. Sí tiene que ser un if else. Si B mayor que 0, entonces ¿qué hacemos? X1 le asignamos, ¿qué le asignamos a X1? B menos B más, ¿qué? La raíz cuadrada. Vamos a llamar una función que calcula raíz cuadrada. Aquí a fuerza es la función, ¿no? O al menos que hiciéramos un algoritmo que calculara raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, la función para raíz cuadrada es SQRT sobre 2 por A. Podemos ponerlo entre paréntesis para tener mayor legibilidad, pero tampoco son necesarios y aquí me faltó un paréntesis. Voy a copiar esta línea para ponerlo con X2. Simplemente digo X2, aquí cambia el signo, no menos. Y ya escribo printf. El valor de X1 es 2 puntos por ciento F, en diagonal N, escribo a X1. Voy a copiar esto para que prácticamente la línea para X2 es igual, simplemente cambio, es X2. Else if X igual a qué? Perdón, D. Voy a poner aquí menor que 0. Estoy cambiando un poquito el código, ¿no? Entonces voy a decir X1 es igual a menos B sobre 2 por A. X2 es igual a X1. Y simplemente voy a copiar estas líneas de aquí para imprimir ese valor. ¿Okay? Y ya tenemos dos casos. Incluso puedo agregar otro else if y no poner un else, ¿no? Puedo agregar un else if solo para ser más específico. Obviamente no existe otro caso, ¿no? A fuerza, si no es mayor a 0 y no es menor a 0, a fuerza tiene que ser 0, pero para ser más específicos lo voy a hacer así. No porque tenga que ser forzoso, pero para mostrar que se puede hacer así. ¿Okay? Y voy a omitir el else. Ya no voy a tener un else. Solo. Voy a decir, ok, R. Le voy a asignar a R lo mismo que le asigné aquí a X. Copio y lo pego. Y voy a poner ahí igual a SQRT. Y voy a mandar llamar dentro, aquí, como parámetro, otra función. Valor absoluto. Creo que es este de acá. Y como estamos trabajando con flotantes, la función para valor absoluto de flotantes es fabsF. Este es para long double. Ok, entonces no, vamos a ocupar este. Vamos a sacar el valor absoluto de D
Y vamos a dividir sobre 2 por A. ¿Ok? Y ahí está. Ya tenemos la parte real y la parte imaginaria. Los voy a esperar en lo que terminan de copiar para no moverles el código. Y además Si no creo han que dejado bien el formato de su código, si le dan clic derecho con el mouse, aquí le ponen dar formato. Y fíjense, les pone aún más espacios, ¿no? Pero aquí es cuando no estamos trabajando, ya hicimos un revoltijo de nuestro código, nos conviene que el programa solo le dé formato al código para que nos dé una estructura clara y legible. además creo que es doble igual, ¿no? En el CIF. Sí, además es doble igual, porque si no ponemos doble igual, estamos haciendo una asignación, ¿ok? Muy bien, entonces este es nuestro programa. Alejandra. En la línea 40, la instrucción de FAB es para el valor absoluto. Sí, F es valor absoluto para flotantes. Ok, gracias. ¿De qué otra forma podrían hacerlo? Multiplicarlo por -1. Bueno, también podría ser multiplicando por -1, ¿no? Obtendremos el valor absoluto. Pero en este caso, pues estamos llamando varias funciones de la biblioteca matemática. POW, la raíz cuadrada, es decir, la de potencia, raíz cuadrada, y la de valor absoluto. Okay. Voy a subir un poquito el código. Ya vi que más o menos van en la línea 40 y vamos a imprimir el valor de X1 y el valor de X2. Voy a copiar la línea 34 y 35. Porfa, nada más le puedes subir tantito, nada más para tener, aunque sea una captura, porfa, ¿no? Vamos con la línea 35 y vamos a imprimir, pues, parte real y la parte imaginaria. El valor de X1 es más, aquí ponemos %F, y aquí abajo ponemos menos %F. ¿Y qué imprimimos? Ya no imprimimos X1 y X2, ¿verdad? Vamos a imprimir R e I, y abajo igual R e I. ¿Ok? Y ahí está. Ya está listo para ser compilado y ser probado. Entonces, les voy a dar unos que en 5 minutos acaban de copiarlo. ¿No? ¿Quién sabe por qué hasta ahora marcan para dar lata? ¿Quién sabe quién? Además. Y luego son de esos números que nunca contestan, ¿no? El documento. Pueden dárselo desde el teclado con Control, Shift y mayúscula. Bueno, si es Shift, pues obviamente va a escribir I mayúscula, ¿verdad? Así ya con eso le da formato. Entonces dejen que pruebe Control, Shift. Debería de dar formato. Con las mayúsculas. Y bueno, supongo que no hace nada porque ya tiene formato, pero debería de funcionar con los atajos. Sí, cuando ya tienen un revoltijo, es mejor darle formato para probar que sí escribieron correctamente el código. Luego imaginamos que nuestro código está bien correcto. Hace como un año, en otro grupo que tuve también de fundamentos de programación, alguien me decía, es que está bien mi código, está igual al que usted escribió. Y ya probamos su código y ya cuando le dio formato, pues las instrucciones no estaban bien colocadas en donde deberían de estar, ¿no? Entonces sí es importante tener organizado el código. Más cuando buscamos errores.
y por caridad hacia los demás, si luego cuando escribimos nosotros un programa no le entendemos, imagínense a alguien que no escribió el código, ¿no? A veces también es importante, pues, por ejemplo, aquí, ¿no? Que pongan comentarios para que en un tiempo futuro, unos 2 o 3 meses, abran sus programas y sepan qué hacen, ¿no? Luego los abren y dicen, ay, ¿esto qué hacía? Y ya no saben ni qué hacía el código. Entonces sí es importante colocar algún comentario para especificar qué hace el programa. Si no, luego ya no sabemos ni qué estamos haciendo. Ok. ¿Ya terminaron? Ya. ¿Ya? Ok, vamos a convertirlo en un programa que dé solución tanto a ecuaciones cuadráticas como a ecuaciones de primer grado. Para ello voy a crear dentro de esta carpeta una subcarpeta y le voy a poner ¿cómo le podremos poner? Ecuaciones nada más. Y vamos a crear un archivo .h que se llame ecuaciones.h. Y voy a crear uno que se llame exactamente igual, pero con extensión C. Vamos primero, entonces ya tenemos que tener dos archivos, ecuaciones.h y ecuaciones.c, o cualquier otro nombre, no tiene por qué ser exactamente lo que yo les estoy poniendo. Voy a trabajar en el punto H y voy a poner if ndef, es decir, si no está definido, guión bajo, ecuaciones, guión bajo h, guión bajo. ¿Ok? Y aquí en esta parte voy a poner define, la constante que puse aquí. Y abajo voy a poner if. ¿Okay? Y ahí está, ya tengo mi archivo .h. En el .h voy a poner los prototipos de las funciones, ¿ok? .h voy a poner los prototipos de las funciones. Entonces aquí voy a poner void, segundo grado, o segundo nada más, cuadrática. Y voy a decirle que recibe tres cosas, float A, float B y float C. ¿Qué está recibiendo esta función? Cuadrática. Las variables de entrada, ¿a qué? A nuestro programa 2, ¿o no? Fíjense. Variables de entrada, A, B y C. Variables de entrada, A, B y C. ¿Ok? Y ahorita dije creo que D, pero no, nada más es A, B y C. ¿Ok? Son las variables de entrada. Vamos a poner aquí void, lineal. ¿Y qué recibía nuestro programa para resolver ecuaciones lineales? Esta de aquí es variable de salida. Voy a ponerla acá. Variable de salida. ¿Qué recibe de entrada nuestro programa para resolver ecuaciones lineales? A y B. A y B. Entonces vamos a pedir lo mismo acá. Lineal, float A, float. Entonces ya ahí tenemos los prototipos de las funciones. Alguien comentaba en el chat de Telegram, es que no se usa el preprocesador. No es uso de preprocesadores, sigue siendo el lenguaje C. Estamos utilizando algunas directivas del preprocesador para auxiliarnos y dividir nuestro programa, hacerlo modular. ¿Ok? Pero no es tanto el preprocesador, sigue siendo el lenguaje C, ¿no? Ok, ya que tenemos los prototipos, los voy a copiar tal cual están. Y en el archivo con el mismo nombre, pero .c, extensión .c, ¿ya puedo cambiar el .c o todavía están copiando? Ya, ¿Ya? Sí, ya puede cambiar. Ok, bueno, si no, aquí voy a dividir un poquito esto. De todos modos,
Voy a ir al punto C. Del lado derecho voy a dejar el punto H y del lado izquierdo voy a trabajar con el punto C. ¿Ok? Voy a incluir, ¿qué incluyo? Pues el mismo archivo llamado .h, ¿ok? Con extensión .h. Y voy a poner aquí los prototipos de las funciones, pero aquí ya no van a ser prototipos. ¿Aquí qué van a ser? O sea, el cuerpo. Las funciones, exacto. Aquí ya no son prototipos, aquí ya es la implementación y la implementación las llamamos funciones, ¿ok? La implementación de un prototipo es la función. Voy a aprovechar el programa 2 y voy a copiar a partir de esta línea. No voy a copiar el return y voy a pegar. Entonces, todo esto ahora es mi función, pero vamos a modificar algunas cosas porque no vamos a ocupar todo. Igual, y no voy a hacer esta prueba la voy a hacer en otro lado, entonces lo quito este else y voy a borrar la llave que corresponde a este nivel. Fíjense, por eso también me sirven los colores. Borro esa llave. Y le doy formato al documento porque obviamente al borrar ese if else, pues quedó como un poquito mal. Entonces, bueno, también habría que quitar esto, ¿no? Ya no lo voy a ocupar porque están entrando de otro lado. A, B y C están llegando como variables de entrada a la función, por eso están aquí. Esto que está en esta lista de variables entre paréntesis son las variables de entrada a la función. Entonces, ya no las necesito definir aquí adentro, ya las definí aquí como lista de parámetros. Tengo mis variables para cálculos intermedios y las variables de salida, ¿no? Borré la comprobación de si A es igual a 0 y entonces me queda esta porción de código. Dejen y veo si puedo. Ok, voy a reducir un poquito la terminal para que puedan ver prácticamente toda esta función, el cambio que hice, ¿no? Y puedan adecuar la suya a que quede de esta forma. Esta función llamada cuadrática solo va a dar solución a las ecuaciones cuadráticas. Y vamos a hacer algo parecido para lineal. En el C también tendríamos que incluir la de mat, ¿no? Ah, sí, aquí tendremos que incluir mat, porque si no incluimos mat, vamos a tener un problema horrible. Es mat.h. Y vamos a incluir stdiot. ¿Por qué incluyo stdiot aquí? Porque estoy utilizando la función printf. ¿Okay? Si no estuviera utilizando la función printf, no sería necesario incluirla. Pero como estamos usando tanto funciones de mat, hay que incluirla, y como estamos usando funciones que están definidas en stdio, hay que incluir stdio. Igual si usas typedef, tienes que ponerlo, ¿no? ¿Cuál? Typedef. Pero si lo usan ¿en dónde? Durante la función. Typedef, pero es que typedef nos sirve para renombrar los tipos. Ajá, pero si pone, por ejemplo, en vez de, no sé, typedef float 1, bueno, no sé si se puede poner 1, en void cuadrática, entonces le tendría que poner 1A, 1B. Ah, como palabra 1. Ajá. Pero no entiendo, bueno, se me hace un poco impráctico poner un typedef para un flotante, ¿no? Typedef float 1, ¿no?
se vuelve como el código un poco, pues, raro, ¿no? O sea, no encuentro la finalidad de hacerlo. Yo en este caso, como recomendación, si es para los tipos nativos del lenguaje, no les recomiendo hacerlo, ¿no? Lo usamos más para algo más complejo, ¿no? Como para un enumerado, que son 2 palabras para definir solo un tipo, pero para int, float, double, char, etcétera, no es tan recomendable. Pero obviamente si lo van a ocupar, pues sí hay que ponerlo. Sí, pero como recomendación, no lo hagan. No lo hagan, no traten de hacer que el lenguaje se parezca que esté en español. Alguien igual podría decir TypeDef, float, poner algo así, ¿no? En lugar de 1. Pero digo, también es como, pues no, preferible acostumbrarse a trabajar con los tipos tal y como están del lenguaje. Ok. Vamos por la función de programa 1. No voy a copiar a IB, solo voy a copiar de X hacia abajo. No copio el return. Voy a ecuaciones.h y pego mi programita aquí. Ok. A veces hay que hacerle más adecuaciones. Voy a quitar esto de ingresar los valores de A y B. No lo vamos a ocupar, ya los estamos recibiendo como variables de entrada a nuestra función y simplemente empezamos a comprobar todo esto, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a adecuar, ¿ok? Ya tenemos nuestra función cuadrática y lineal. Vamos a crear un archivo más acá en nuestro navegador de programa de archivos. Voy a poner aquí uno que se llame main.c. No es que sea la función, podría llamarse de otra forma, pero le pongo main para saber que dentro de mi proyecto ahí se encuentra el archivo main. Ok. Voy a quitar esto de aquí. ¿Ya terminaron de adecuar tanto cuadrática como lineal? No, profesor, aún No. estamos en la de lineal. Ok, bueno, vamos a esperarnos un poco más. Esta es como la forma más sencilla de convertir un programa a funciones, porque ya probamos que cada una de las funciones sí hace lo que tiene que hacer de forma correcta, ¿no? Bueno, creo que el de cuadrático no lo probamos. Pero sería una forma, ¿no? Un mecanismo de hacer modular un programa. Primero, crear nuestras funciones main, y ya que probamos que cada una funciona de forma correcta, convertirlo a fragmentos de código llamado funciones, pero pues hay que hacerle ciertas adecuaciones, ¿no? No es literalmente copiar y pegar, nada más, ¿no? Hay que hacerle algunos cambios para que pueda funcionar. O igual, en lugar de escribir el código, pues tener nuestros diagramas de flujo y ocuparlos como adecuarlos directamente a una función. No pasar de main y luego a otra, sino que ese diagrama de flujo, en lugar de pensar lo que va a ser una función main, va a ser otro tipo de función, ¿no? No sé si me expliqué o los enredé más con mi explicación ahorita. A lo mejor fue el juego de palabras. Un diagrama de flujo lo puedo usar directamente, no para pensar en un programa como función main, sino para utilizar otra función que no tenga el nombre de main. Y obviamente al no ser la función principal, pues no es la función que entra en ejecución, sino que tengo que adecuarla para que reciba datos de entrada. Y sí puede generar datos de salida. Aquí solo son para imprimir, pero puede tener también otro tipo de retorno, ¿eh? No tiene por qué ser de tipo void. Puede regresar un entero, un flotante, un double, un carácter, un apuntador a una cadena, ¿no? Como las que habíamos estado trabajando. Ok. ¿Listos? ¿Listas?
Yo creo que ya, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, vámonos a main.c. De todos modos, por si alguien todavía no termina, vamos a dejarlo ya aquí, ya no tan en pantalla principal, pero por ahí está, ¿no? Para lineal. Vamos a incluir a ese tedio. Vamos a incluir también aquí a funciones, ecuaciones, perdón. Ecuaciones.h y vamos a poner en main. Aquí sí vamos a trabajar con la función main. Return 0. Vamos a declarar nuestras variables, float a, b y c, nada más. Y vamos a pedirle al usuario que las ingrese. Printf, no hubiera, bueno, voy a irme aquí en programa 2. Voy a robarme estas dos líneas, la 3 y la 14, ¿no? Para evitar la fatiga. No, no es cierto, para tener código más rápido. Ok, ahí está. Leemos a, b y c. Si a es igual a 0, ¿qué hacemos? Llamamos a lineal. Mandamos llamar a lineal, ¿verdad? Lineal. Y voy a pasarle parámetros. Ya no le paso a A, porque A está valiendo 0, ¿verdad? ¿Cuáles son los coeficientes de mi ecuación de primer grado aquí en la función main? B y C. B y C, exacto, voy a poner B y C. Aunque esta función, cuando se esté ejecutando, B va a ser ¿qué? A. A y C sería B, ¿ok? No tienen por qué tener los mismos nombres. Habíamos hablado que las variables locales, en este caso las variables locales son A, B y X, ¿no? Siempre se va a llamar aquí A, siempre se va a llamar aquí B, pero acá en main pueden tener otro nombre. Para aclarar, también estoy haciendo paso de parámetros por referencia o por valor. Por valor. Por valor, en realidad va a copiar el valor de B, lo va a copiar en esta A, y el valor de C lo va a copiar en esta B. ¿Ok? Si no, pues entonces sabemos que es una ecuación cuadrática. Entonces mandamos llamar a cuadrática y le pasamos A, B y C. Y ya, ahí está nuestro programa principal, que es el que se va a ejecutar. Sí, dudas. Te sigue faltando mat, ¿no? No. Estoy ya haciendo una llamada a mat aquí. ¿Alguna función en mat? No, pero las funciones. No, entonces no. No tengo por qué incluir a mat. Si no estoy llamando ninguna función de mat, no tengo por qué incluirla. Incluí stdio porque sí estoy mandando llamar a print y a scanf. Incluí ecuaciones.h porque estoy mandando llamar una función que está definida ahí, que se llama lineal, y a otra que se llama cuadrática. Por eso. Pero no estoy mandando llamar a ninguna función de la biblioteca mat. Por eso no la incluyo. Ese es el criterio para incluir. En este caso, acá en ecuaciones.c, si estoy llamando funciones de la biblioteca mat, entonces a fuerza tengo que incluirla. Ok, vamos a compilarlo. Voy a darle aquí un ls. Me fijo que aquí está mi carpeta ecuaciones, entonces con cd ecuaciones. Bueno, escribiéndolo bien. Me muevo hacia la carpeta. Y pues vamos a hacer un makefile, ¿no? Para no compilarlo directamente. Ya tengo más archivos, ya no solo es main, ¿no? Ya tengo más archivos, entonces puedo hacer bien un makefile. Voy a ponerlo aquí en ecuaciones. Voy a crear mi archivo nuevo, makefile, con mayúscula, makefile. Voy a quitar esta parte y vamos a decir
CC es igual a GCC. ¿Okay? CC flags. Podemos incluir no muchas banderas, sino nada más algunas. No tienen por qué ser miles de banderas. Vamos a poner menos G, es minúscula, G minúscula y menos WOD. Vamos a poner aquí el estándar también. STD menos STD es igual a... Vamos a usar la versión la 2011, ¿no? Según yo hay una versión 2011. Si no, el estándar 99. C99. Ok, ya estamos indicando que vamos a compilar con el estándar 99. También podría hacerlo aquí, pero no lo hemos hecho. Okay. Vamos a empezar a definir qué es lo que va a compilar. Ok. Y ahí está. Vamos a darle un nombre a nuestro ejecutable. Vamos a poner aquí exe. Y no sé qué nombre les guste. Ecuaciones o solución de ecuaciones, algo. Solución. Quiero que mi ejecutable se llame así. Y voy a empezar a poner aquí qué quiero que vaya creando el compilador. Le voy a pedir que cree unos archivos intermedios que hasta ahorita no habíamos utilizado, que son los archivos .o. Los archivos .o van a contener el código en hexadecimal de la traducción que haga el compilador. Y son unos archivos temporales para que cuando hacemos pequeños cambios en nuestro programa, el compilador solo agregue esos archivos .o o quite lo que modificamos y no tenga que compilarlo todo. Para eso nos sirven esos archivos. Entonces voy a poner aquí ecuaciones, 2 puntos. Aquí ya escribe algo bien raro. Ecuaciones. 2 puntos. Y le voy a decir para este comando qué archivo debe de considerar. Entonces le voy a poner aquí ecuaciones. Ecuaciones.c. Este es el nombre del comando que va a ejecutar y este es el nombre del archivo que va a utilizar. ¿Sí? Y le voy a poner aquí abajo. GCC. Bueno, no GCC. Voy a usar la variable CC, que es donde está GCC. Voy a usar las banderas, CFlags. Ok, son las banderas. Menos C. Y como estoy utilizando este de aquí, este símbolo así, representa este nombre, ¿ok? Aquí le estoy diciendo que va a compilar este archivo de aquí. No hay mucho pierde. Vamos a ponerle -o, ecuaciones.o. Incluso podría poner, no podría poner. Lo que pasa es que iba a decir, podría poner este símbolo y ponerle un .o, pero no. Este archivo contiene una extensión que es .c, ¿no? Entonces ya, vamos a dejarlo ahí. O la otra forma también es decir, dar nombres, ¿no?, a nuestras variables y colocar los archivos, pero no, vamos a dejarlo así como está aquí. Ok, y luego nos falta main puntos, main.c. Es decir, voy a tener un comando por cada archivo .c. Voy a ponerle ccc
las banderas. Bueno, puedo copiar la línea 9 y pegarla aquí abajo. Es importante dejar un tabulador aquí. Esto sí es importante, dejar el tabulador ahí. Y le voy a poner main.o. Ok. Y vamos a finalmente a compilarlo todo. Voy a poner wc puntos. Igual y si me convenga aquí poner algo como OBJs, archivos, OBJs. Y fíjense, voy a poner, para que este comando compile todo, voy a poner aquí ecuaciones sin extensión y main sin extensión. Bueno, aquí voy a hacer un cambio. Así va, files. Le voy a poner los archivos, ¿no? Ecuaciones y main. Ok, ya que tengo los archivos, voy a generar una lista que les agregue la extensión .objs con mayúsculas. Activo las mayúsculas. OBJs es igual a voy a usar una función o podría hacerlo manualmente, ¿ok? En este caso voy a usar una función, aunque podríamos hacerlo manualmente. Add suffix .o, ¿ok? Coma los archivos, files. Entonces lo que va a crear esto es una lista que diga ecuaciones.o y main.o. Ecuaciones. Okay. Vamos a compilarlo. Y voy a decirle aquí, tome en cuenta es que quiero que tome en cuenta todos los archivos, pero aquí no tienen extensión .c. Voy a ponerles files. File C o cc files. Y voy a decir, esto es igual add suffix .c, files. ¿Y si se entiende lo que estoy haciendo? ¿Dudas? Profe, ¿qué eran las banderas? Nos sirven, estas son las banderas para activar el depurador. No hemos usado el depurador todavía, más adelante lo vamos a utilizar, pero sirven para activar el depurador. El depurador me sirve, se llama el programa de depuración. Pueden probarlo, vamos a probar que lo tengan instalado. GDB -- versión. Les debe de decir que tienen una versión instalada del GDB. Aquí me dice que es este programa de OpenSUSE y que, bueno, y me va diciendo aquí varias cosas. Este es el depurador. Prueben en su computadora que esté instalado. Y si nos da tiempo ahorita en esta clase les muestro rápidamente cómo funciona el depurador. Y pero ahorita por lo mientras, solo vamos a quedarnos con la idea de que esas banderas nos sirven para que nuestro programa pueda ser revisado por este otro programa, por el depurador, que se llama GDB. Estas dos de aquí. Esta de aquí nos indica el estándar del lenguaje. Hay varios estándares del lenguaje C, ¿no? El que vamos a ocupar es el ANSI C con el estándar 99.
con el estándar aprobado en el año 1999. Hay estándares más anteriores y que tienen menos características del lenguaje de programación, pero nos conviene ir utilizando las características más recientes. Por eso les decía, creo que está el del 2011, pero el 99 está más que perfecto. Ok, y luego en CCFlags le digo que utilice cuáles, la bandera para el estándar y las banderas para depuración. Esas son las banderas que vamos a ocupar. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, luego aquí les digo, los archivos que conforman mi proyecto. Incluso aquí podría ponerles CC files. Le voy a poner aquí C files, es decir, otra vez. Creo que tengo, sí. C files, es decir, los archivos de C, pero sin extensión. Y luego digo files, es igual a C files, con la extensión .c. Y luego aquí pongo C files y es los objetos, ¿no? Este me va a crear una lista de estos archivos, va a crear ecuaciones.c, main.c, como las cadenas, no los archivos, las cadenas, ¿no? Y este de aquí abajo me va a crear ecuaciones.o y main.o. Entonces, aquí está el nombre del programa ejecutable y aquí le estoy diciendo cómo quiero. Este es el comando para generar ecuaciones.o y este es el comando para generar main.o. La línea 13 y 14 genera main.o. Luego voy a decir aquí en WC, que va a ser mi comando ya de compilación, le voy a poner files, es decir, todos los archivos o la lista de archivos, y le voy a poner CC, es decir, compila. Aquí ya voy a generar el ejecutable. En la línea 11 y en la 14 no estoy generando el ejecutable, estoy generando ¿qué? Los archivos con extensión .o, ¿sí? Sí. Ok. Aquí en esta línea, en la 17, sí voy a generar ya el ejecutable. Y voy a poner, nuevamente pongo las banderas, CCFlags. Y luego voy a colocar, -o. Y ahora, ¿cómo quiero que se llame el archivo de salida? Pues con lo que está en el ejecutable, ¿no? Por eso es el nombre del ejecutable. Voy a compilar. Lo que voy a compilar aquí ya no son los .c. Voy a compilar los archivos con extensión para que me generen el ejecutable. Recuerden que los archivos con extensión .o son un paso intermedio para generar el ejecutable, que son auxiliares para que cada vez que el compilador tenga que revisar ciertas cosas, no se tarde tanto. Entonces, solo son auxiliares. Ok, y ya, eso es todo. Voy a la parte de abajo y voy a poner, bueno, incluso no tendría que ser abajo. Voy a ponerlo más arriba. Aquí. .funny con mayúsculas. Funny. 2 puntos all. Y voy a definir a all. All, 2 puntos. Y voy a decirle, ok, primero ejecuta ecuaciones, luego main y al final WC. Ejecuta ecuaciones y ecuaciones es este comando. Ejecuta main y es este comando. Ejecuta WC y es este comando de aquí abajo. Vamos a revisarlo en este momento aquí. Y voy a ponerle solo make. No escribo otra cosa. Le doy compilar y bueno, aquí ya empezó. Errores. Dice GCCW ecuaciones -o ecuaciones . Ok. Bueno, falta aquí enlazar con la biblioteca matemática. Para este de acá, me falta enlazar con LM menos LM. También aquí abajo necesito enlazar con la biblioteca matemática. LM
Voy a limpiar. ¿Y les está funcionando a ustedes o no les mandó ningún mensaje? Aún no termino de copiar el mail. Ok. Bueno, ya si hacen el cambio ahorita, voy a bajar esto para que se pueda ver todo el make. Ya debería de mostrarles esto. Fíjense, GCC, STD, CCC 99, menos G, menos wall, menos E, ecuaciones.c, menos O, ecuaciones.o. Lo que va a generar, aquí es punto C y aquí genera el punto O. Igual esto podríamos quitarlo y ponerlo como, fíjense, acá CC lips, le voy a poner así, lips, y le voy a poner menos LM, y aquí en lugar de poner menos LM, pongo lips. Abajo igual. Y debe de funcionar exactamente mi comando igual. Solo escribo make y ya, ahí está. Sé que de momento pues parece bastante trabajoso, ¿no? Es crear este archivo, pero una vez que uno adquiere práctica, pues ya sabe qué es lo que tiene que escribir. Hay una forma abreviada, pero no la voy a poner ahorita la forma abreviada porque quiero que vean que podemos ir generando los archivos .o de forma intermedia. Si ustedes revisan, voy a pasar este archivo para acá, voy a cerrar estos de aquí. Y voy a mostrarles. Si ustedes revisan aquí en su carpeta, ya tengo que main.o y ecuaciones.o. Santiago. Bueno, dos cosas. Ahorita que chequé lo de GDB, de la versión, no, me sale que no la tengo. No No es sé. instalado. Es que Ajá. cuando instalamos MinGW tenía que haberse instalado. Bueno, esa es una, entonces Ajá. lo voy a tener que checar. Y la otra es que aún así cuando le doy a make, las dos primeras líneas, las de ecuaciones.c y ecuaciones.o y main.c, main.o, sí las hace Ajá. normal y nada más me marca un error fatal en la tercera, que sale ecuaciones.h, no such file or directory. Que no es un archivo o directorio. Y sí está bien escrito el nombre de su Eh, archivo .h. sí, es lo que andaba viendo y sí está bien Sí escrito. está bien, porque podría ser por ahí eso, ¿no? Que luego no escribimos bien. Ok, bueno, si produce eso como un error o no lo está detectando, vamos a escribir aquí ecuaciones.h. Hay que agregarlo. Ok, vale. Ok. Y igual acá, ¿no? Porque para generar para main.c estamos ocupando ecuaciones.h. Y espero que con eso se solucione eso que no encuentra. Alejandra. Ok. Sí, yo cuando le di un make me salió no target specified y no make file found. Debemos de estar en la ruta específica donde tengamos el archivo makefile. También hay que probar que tengamos instalado main. ¿Se acuerdan que esto se los había dejado de tarea y que hubo ahí un problema de que no encontraban, de que se encontraban y que luego alguien nos dio la solución? Y solo era cambiarle el nombre a un programa. Entonces hay que probar que esté instalado make. En este caso tengo 4.3. Y si no, pues habría que ejecutar el procedimiento que hicimos en esa ocasión. Eric. Profe, a mí solo me generó ecuaciones.o y main.o, el de solución.exe no me lo generó. Pero está aquí esto. Ecuaciones, main y WC. Es con minúsculas WC. Sí, bueno, depende. Si aquí lo escribo con mayúsculas,
Si aquí en la línea 20 lo escribo con mayúsculas, aquí tendría que estar con mayúsculas. Si lo escribí con minúsculas, tendría que estar con minúsculas. Ok, a ver, déjenlo Pero intento. incluso no tiene por qué ser WC, podría llamarse de otra forma, ¿no? Fíjense, ya no quiero ir. Exe, por ejemplo, con minúsculas. Entonces aquí, estos nombres dependen de lo que ustedes escriban, ¿no? Exe. Y ya. Ya digo make nada más y ya compila, ¿no? Santiago, ¿sí se resolvió con eso o no? No, me está marcando un error, pero creo que es en el archivo de main.c. No sé si pueda mostrarlo para ver si copié algo mal. Ok, el main.c. Ajá, es que me sale que es en la línea 2. Ahí, ok, sí, ya vi que copié mal. Voy a ver si con eso se arregla y ahorita le digo que fue el error. Ok. Profe, ¿a mí me puede mostrar tantito el de ecuaciones.c, porfa, ¿no? Sí, espérenme. Vamos por partes. Ok, los que tengan problemas con main, ahí está. Lo voy a dejar un momento en la pantalla para que puedan arreglarlo. Nos quedan ya 8 minutos. Ok, bueno, creo que no debería de haber mucho problema. Vamos con ecuaciones.c. Lineal, nada más es la declaración de float y la comprobación de x, perdón, y la comprobación que teníamos. Ya no leemos A y B, simplemente comprobamos. Para cuadrática es lo mismo, solo declaro la variable para almacenar un resultado intermedio, las variables de salida. No pido leer las variables de entrada porque vienen ya con valores desde acá. Y solo copio lo que tenía a partir de D. Si me voy al programa 2, copiaría estas dos líneas de declaraciones y luego ya no copiaría todo esto, sino copiaría a partir de la línea 22 hasta la 44. De todos modos aquí lo dejo. No sé qué es lo que necesiten ver. Ya vi mi error, profesor. ¿Ya? Ok. Sí, yo también, profesor. Lo que pasa es que para agregar, el include de ecuaciones.h lo puse como el de stdio en vez de las comillas y por eso me marcaba. Ah, sí, claro. Recuerden, los archivos que nosotros creamos, los .h que nosotros creamos, no se pueden agregar con estos símbolos porque no están almacenados en el directorio de donde se instaló el compilador, entonces tienen que ser con comillas. Sí, eso es súper importante. Alejandra, ¿sí resolvió su problema? Sí, pero ahora tengo 3. Ok. ¿Ahora qué le marcaron? Me marca diferentes errores sobre... A ver, si quiere, compártanos su pantalla y para que le pueda ayudar, ¿no? Digo, es más fácil a que nada más nos platique qué está pasando. Eric, ¿qué pasó? ¿Ya no? Igual, errores, Ok, ahorita los ayudo. Miren, son 10:55. Ya hasta aquí se terminaría la clase. Quien tenga errores y se puede esperar, podemos hacerlo. Si no, mañana podría darles un espacio para, no sé a qué hora salen mañana de clases. pues entramos temprano, tarde, Pero a qué hora salen. a la 1. A la 1, pues podríamos trabajarlo de 1 a 2, ayudar a los que tengan errores en este programa, si ahorita tienen clase inmediatamente, para que también no lleguen tarde a su clase. Si de 1 a 2 podría darles asesoría para resolver los problemas que ahorita presentó ese programa. ¿Sí? Ok, muchas gracias, profe. Ok. Entonces mañana solo los que, ¿a qué hora entran? Si entran tarde, ¿a qué hora entran? A las 9. A las 9. O podría atenderlos de 8 a 9. No, ya de 1 a 2. ¿De 1 a 2 prefieren? Para mí.
Ok, bueno, entonces mañana de 1 a 2, a los que tuvieron hoy problemas con su programa, me dedico a ayudarlos. Nada más va a ser ayudarlos a corregir los errores para que su programa pueda quedar funcionando. ¿Ok? Bueno.